Bien, muy buenos días. Les agradezco mucho su presencia de parte de los posgrados en antropología. Siempre es una alegría contar con un público tan variado y tan numeroso. Hoy pues le damos la bienvenida a Víctor Hugo Pinzón, quien es uno de nuestros egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos aquí una muy breve reseña de su trayectoria profesional, pero pues conversando ahorita con él veo que está bastante incompleta, entonces ustedes perdonarán. Pues Víctor Hugo es egresado de la Universidad Nacional, es especialista en trabajo con grupos indígenas de la Sierra Norte de Ecuador, provincia de Imbabura, consultor e investigador con amplia experiencia en proyectos de organización social, etnología, cosmovisión, etnohistoria y arqueología en el pueblo quichua Otavalo. Hizo parte como estudiante del Seminario Internacional de Investigación Transdisciplinar y Nuevos Enfoques en Desarrollo y Ciencias Sociales de la Red Claxo de Cochabamba, Bolivia. Pues Víctor me estaba comentando que además ha acompañado a las poblaciones, a las comunidades en diversas gestiones que están ellas realizando, y en la actualidad se encuentra como profesor de comunicación social en la CUN. Voy a leer brevemente, también muy rápidamente, el resumen de la conferencia. Ya ustedes saben cuál es el título. La conferencia tiene como objetivo central reflexionar en torno al ejercicio etnográfico en Otavalo, Sierra Norte Ecuatoriana, planteando una aproximación a la cosmovisión andina desde el trabajo de campo antropológico. Para esto se divide en tres partes. Primero, se describen algunos elementos de la cosmovisión del pueblo quichua Otavalo por medio del abordaje de su calendario agronómico, astronómico y ceremonial, siendo el ciclo de cultivo del chuclu o maíz el eje central de la vida cotidiana a lo largo del año solar Intihuatana, marcando los tiempos en que las deidades celestes, los espíritus de los muertos, las entidades de la naturaleza y las familias de humanos se encuentran para tejer el equilibrio de la vida en un sistema de reciprocidad entre estas cuatro dimensiones de la existencia. La segunda parte describe aspectos metodológicos de la realización del trabajo de campo a lo largo de 5 años como investigador desde la academia y el sector público en la provincia de Imbabura. Por último, se presentará la visión prospectiva que ha surgido de la ejecución de proyectos de investigación aplicada con enfoque antropológico y el impacto que esto ha podido generar en los procesos de cambio social y cultural. Entonces, bienvenido, Víctor, muchísimas gracias por aceptar pues presentarte la convocatoria y aceptar la invitación. Es un gusto de verdad compartir contigo hoy. Bueno, muchísimas gracias. Es para mí un gusto estar aquí. El buen hijo vuelve a casa, como le decía la compañera. Es un gusto volver al alma mater, sobre todo con el tema que nos atañe hoy en relación a aquella necesidad de empezar a indagar y pensarnos en otros términos, en otras formas de conocimiento no tan convencionales, pero además muy cercanas a nosotros. Particularmente este trabajo de campo en Otavalo, la Sierra Norte Ecuatoriana, es una experiencia de un poco más de 5 años que estuve viviendo en Otavalo y en la provincia de Imbabura, ejerciendo como antropólogo, investigador, consultor. Como bien lo decía la compañera, estuve un poco trabajando en el ámbito académico en la Universidad de Otavalo, también en el Consejo Nacional Electoral, donde también había esta preocupación de la democracia intercultural. Antes de empezar, quiero resaltar que en Ecuador la política en cuanto a la organización comunitaria, la política cultural, tiene pasos agigantados de los cuales deberíamos aprender y por lo cual muchas de sus etnias y culturas todavía sobreviven. Entonces, creo que es un buen punto para partir con esta reflexión sobre cuál ha sido algunos, no todos, de los resultados sobre el trabajo de campo en la Sierra Norte Ecuatoriana. Un poco del contexto geográfico, pues pueden ver el mapa grande donde está ubicado Ecuador. Tenemos en la parte norte, ¿cierto?, unas manchitas azules y verdes. La segunda manchita verde después del azul, provincia del Carchi, es la provincia de Imbabura. Estamos hablando de aproximadamente unas 2 horas al norte de Quito, donde queda ubicada la ciudad y el cantón de Otavalo.
Un poco para explicarles la estructura política del Ecuador. Allá se divide el país por provincias, lo que llamamos acá departamentos, y del mismo modo cada provincia se divide por cantones y cada cantón se divide por lo que incluso acá funcionaba antes como parroquia rural y parroquia urbana. Aquí estamos viendo en Google Maps lo que sería la provincia de Imbabura en territorio, le llamamos la provincia de los lagos, porque hay 7 lagos, 7 volcanes, es digamos una geología muy antigua donde los edificios montañosos se han conformado y consolidado a partir de procesos milenarios y donde efectivamente es entre la estribación de la cordillera real u oriental y la occidental, las ollas o valles interandinos donde se han formado los asentamientos y de los cuales el más importante en tiempos prehispánicos habría sido Otavalo, como lo vamos a ver un poco más adelante. Según la etnohistoriadora Chantal Caillavét, que es digamos de las eminencias en el tema sobre la historia local del pueblo Otavalo, en su obra Las etnias del norte, ella encuentra registros etnohistóricos donde se identifica que el pueblo quichua Otavalo tenía una influencia, ejercía un liderazgo político y espiritual, no solo en la región de influencia del actual cantón de Otavalo, sino en toda la provincia de Imbabura. Es decir, si volvemos aquí al mapa de Google, toda la estribación occidental del cerro Imbabura que vemos en todo el centro del mapa estaba ocupado efectivamente por el pueblo Otavalo y varias de sus comunidades, registrado en lo que era el repartimiento de indios de 1579 registrado por Sancho Paz Ponce de León. En esta medida, Otavalo era el territorio que se denominaba de los curaca o ango. El curaca es el líder político y espiritual en lengua quechua o quichua, y aquí un paréntesis. ¿Por qué hablamos de quechua y de quichua? Porque efectivamente el quechua peruano incásico, que tiene su génesis en el Valle Sagrado, donde actualmente está Machu Picchu, él se contacta con las lenguas chipchas del Chincha y Suyu, de la parte norte de la Sierra Norte ecuatoriana, que es donde se asimila y se mezclan en el proceso de colonización española el quechua con las lenguas chipchas. Hay incluso vocablos quichuas que no pertenecen al quechua, como cuichi. ¿Qué quiere decir el cuichi? El arco iris, sí señor. Y aquí en Bogotá nuestros ancestros muisca hablaban del cuich o el cuchivira como el arco iris. Entonces también hay una continuidad en toda la sierra entre pueblos de la familia lingüística chipcha que habrían estado articulados y que se ven reflejados en la misma construcción del territorio. Si ustedes ven el término Imbabura y los Imbaya, que eran los pobladores de las estribaciones del cerro Imbabura, resulta que investigadores de la Sierra Norte asociaban ese Imbaya con los Quimbaya, pero estos ya no serían de la familia lingüística chipcha, sino harían parte ya de la macrofamilia lingüística carib. Entonces ahí es donde vamos a empezar a encontrar que en la medida que muchos pueblos se fueron encontrando en esta región central de lo que hoy conocemos como Otavalo, efectivamente la confluencia entre pueblos carib, amazónicos, chipchas, llegaban a este territorio que tenía una gran importancia ceremonial para esta época. Como esto también tiene un enfoque etnográfico de cuál fue el trabajo de campo, yo he querido organizar esta conferencia en la medida que vayamos avanzando, en la medida que hay productos de investigación y también de cuáles han sido estos momentos para que podamos entender Otavalo en su contexto. En el sur de Otavalo, en la cuenca del lago San Pablo, que es justamente esta foto que tenemos acá, este sería el territorio principalmente donde habría estado el asentamiento del Otavalo prehispánico. Al frente del lago San Pablo estaría el asentamiento Imbaquí, según algunos de estos etnohistoriadores, y ahí era donde, según la llegada de Juan Sebastián de Benalcázar, que tomó el repartimiento de Otavalo para sí, se hablaba de unos 10.000
indios, en términos de la época, tributarios. ¿Eso qué quiere decir? Que detrás de ellos estaban sus familias, eran solo los hombres o jóvenes tributarios. Y en este costado del lago San Pablo, es decir, desde donde se toma la foto, habría estado el asentamiento donde no estarían los líderes militares, sino los líderes político-espirituales, concibiendo que en el mundo andino no son diferentes quienes lideran política y espiritualmente. En un taller que yo estaba dando justamente en esta parroquia rural San Rafael de la Laguna, se me acercó uno de los vocales de la junta parroquial. Paréntesis, allá estas circunscripciones tienen presupuesto, cosa que no tenemos en Colombia, cierro paréntesis. Y encontraron una piedra en una quebrada, que es la que están viendo en la fotografía. Me dijeron, pues, señor antropólogo, cuéntenos si esto es prehispánico, si esto es arqueológico. Efectivamente fuimos a la quebrada, encontramos la piedra, y efectivamente, solo se veía una pequeña parte, y entonces ellos, aprovechando una obra que tenían, y esto son cosas y situaciones del trabajo de campo, han mandado traer la máquina retroexcavadora de la provincia, de la gobernación, y han sacado la piedra como les ha parecido. Entonces ustedes pueden ver que está lastimada, efectivamente. Cuando se regó la bola de que esto había sucedido, todos los comuneros empezaron a, sobre todo, a reaccionar y a recordar lo relativo a esta piedra, porque justamente se ubicó el sitio donde estaba antes de que estuviera en la quebrada, y en esa planicie hay una historia que me va a permitir leérselas, que es de uno de los mayorcitos de la comunidad de Tocagón, el señor Andrés Peña. Hace tiempo 2 muchachas pasaban por donde estaba la piedra y apareció el Chuzalongo, quien acosó a las jóvenes y las violó. Las personas de la comunidad, por esta afrenta, lo buscaron para matarlo. Cuando lo encontraron en el sitio donde estaba la piedra, los comuneros le acorralaron para darle el golpe final. Tras el último golpe, tras este, quedaron impresas en la piedra las figuras redondas o churos, que se les llama en quichua, espirales, que quedaron impresas en la piedra, estallando luego este personaje en miles de colores. El Chuzalongo es justamente indagando entre los mismos saberes de no solo esa comunidad, sino de las varias de las comunidades de la región. Es un personaje que se viste efectivamente con un poncho, una pequeña ruana, y es caracterizado porque él en su torso tiene enrollado su largo pene. Está asociado fuertemente a la sexualidad, pero también está asociado a que el Chuzalongo o los Chuzalongos son los espíritus que residen al interior de las montañas, que son los dueños de los cerros, y por medio de los cuales los vivos podemos tener interacción con los cerros. Entonces, la preocupación en este caso de la autoridad, que además es una autoridad indígena en una circunscripción del 99% de población quichua o tabalo y que hablan su lengua nativa, nos llevó a identificar mediante un proceso de reconstrucción en laboratorio digital vía Photoshop algunos de estos íconos que pues tenían serias dificultades por el maltrato que sufrió la piedra en el Yachay Rumi, piedra del conocimiento, en esta extracción. En la esquina derecha vamos a ver lo que es denominado en la antropología y la arqueología como el mono encorvado. Es este pequeño mono que va saltando y que si ustedes hacen detenida observación en el cielo, en ciertos momentos del año, como por ejemplo en junio para el Inti Raymi, esta constelación se posa sobre el cielo. Hay quienes dicen que es una constelación como Orión, hay otros que dicen que es una parte de Escorpión con Orión. Lo que bien sabemos es que hay múltiples representaciones de este mono encorvado en toda la cerámica y estatuaria del pueblo quichua tabalo, también de múltiples pueblos andinos y del mismo modo en pueblos amazónicos, donde sabemos que efectivamente también se tenía intercambio. Y la otra representación de la izquierda es lo que estaría asemejando al parecer un cerro, pero un cerro antropomorfizado, es decir, se le da esta misma característica de que hay una entidad espiritual viviente que posee, es dueña
o en sí misma es el cerro. Particularmente llama mucho la atención que era el más destruido y que tuve que hacerme más maromas para encontrarle. También le pongo al lado, digamos, donde no está la reconstrucción para que se evidencie. Es también una recordación de cómo una serpiente de 2 cabezas estaría relacionada a los mitos chibchas del nacimiento de la humanidad, donde 2 serpientes son quienes dan génesis a la especie humana. En esta misma lógica, en la cima del cerro más importante, del cual Chusalungo sería el dueño, que es el Mojanda, donde estaría asentado la élite cacical del pueblo otavalo prehispánico, hay 3 lagunas, las lagunas de Mojanda. Y justamente cada una tiene el nombre de Yanaurcu, la Laguna Negra, Yanacocha, Caricocha, disculpen, y Huarmicocha. Es decir, la Laguna Negra, la Laguna Hombre y la Laguna Mujer. Entonces, al parecer, tendríamos la misma relación simbólica entre la génesis de estos pueblos quichuas, tanto en la sierra otavaleña como en la cordillera oriental bogotana, de que nacemos de 2 serpientes. Porque efectivamente podemos ver un vientre y algo que está dentro de las 2 serpientes. Y finalmente, el otro que también tiene una caracterización parecida a lo que sería un cerro, en la prospectiva que hicimos en territorio, al parecer estos 2 cerros estarían vinculados a 2 de los 7 volcanes que hay en el valle de la provincia de Los Lagos, serían el volcán Cotacachi y el Cayambe. Particular, el Cayambe es el único volcán que queda sobre la línea cero en el planeta. Ahora, una vez se nos dijo que había la necesidad de entender el contexto desde las autoridades indígenas de la parroquia, nos dedicamos a recorrer el territorio. Y en ellas, uno de los recuentos que los mayores nos hacían era de un sitio que se llamaba Ingatola. Las tolas son montículos de tierra prehispánicos, también de piedras o también de bloques de adobe, depende de dónde se haga y con qué fin se haga, donde efectivamente se consolidaban espacios de encuentro que tendrían, según el padre de la arqueología ecuatoriana, Jacinto Gijón y Camaño, 3 usos. Podían ser de vivienda, podían ser para enterrar difuntos y hacer sepulturas, túmulos encima de las sepulturas, o también para usos tanto ceremoniales como para la observación astronómica. Y vale la pena resaltar de que varios de estos conjuntos de tolas, los más importantes, se encuentran a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. En Ingatola, yo quiero resaltar 2 cosas. Estos cerros o tolas tienen una altura que varía entre los 8 a 15 metros de altura. La que está en todo el centro y en esta foto es justamente con el conjunto de 2 tolas que están a su lado, que se le denomina por los mayores Ingatola. Nuestra sorpresa es que cuando llegamos no solo es una tola, sino es un conjunto, como lo ven acá atrás, de aproximadamente unas 22 tolas. Estas, digamos, pirámides truncas, no solo están claramente definidas en algunas de sus facetas o fachadas con rostros antropomórficos, efectivamente vemos que se mantienen principios de simetría en cuanto al posicionamiento de lo que se supondría la vista y sobre todo sus bocas, sino que además cuando nos acercamos a esta fachada, efectivamente se evidencia que tenemos diferentes capas de tierra y piedra de manera alternada, y que además las formas de los ojos, que se le ven muy claramente, y también de la boca, están relacionadas a que se ponen las piedras en los puntos donde no se permite que crezca el pasto, el pajonal, para que efectivamente se mantengan estas formas y figuras. Si ustedes ven esta foto de acá, ahí estamos parados encima de Ingatola, del rostro que tenemos acá. Estamos totalmente encima, mirando al sur. Y mirando totalmente al sur vemos
que esa secuencia de tolas están alineadas e incluso se encuentran entre dos pequeñas tolas que marcarían entonces lo que se empezó a identificar como posibles líneas imaginarias que estarían relacionadas primero en orientación sur-norte, pero también en otras orientaciones este-oeste que permitirían identificar, como en el Cusco, en la Curicancha, los momentos en los cuales equinoccios y solsticios marcan el Intihuatana o año solar. Cuando uno está en el páramo, 3.800, 4.000 metros, es una maravilla. Y el pajonal pues le llega a uno a la cintura. Cada exploración es un reto, cada esfuerzo es una locura. Y en esta medida, justamente estas dos fotos nos muestran cómo llegué a una de estas tolas y en la fachada que se vea en ella ya teníamos algunos petroglifos que a pesar de la erosión y el tiempo se mantienen y se conservan. Entonces en este valle lo que hay es efectivamente, y mirándolo en una mirada más regional, primero, las tolas alineadas en tres direcciones, una orientación hacia el occidente, una totalmente hacia el norte y otra totalmente en dirección hacia el oriente, que coincidiría con las salidas del sol, pero además coincide con los cerros sagrados más importantes de la región y con algunas de las lagunas como sitios o lugares sagrados también, como lo son el Cerro de Imbabura, como son algunas tolas y otros conjuntos prehispánicos que se conservan todavía y que podemos efectivamente identificar en lo que se consolidaría como una geografía sagrada. Ahora, aquí cuando se habla de estas líneas imaginarias en el contexto colombiano, recordemos el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, hay un tema político también de delimitación de territorios, pero más de una delimitación, estamos hablando de líneas imaginarias que articularían diferentes lugares sagrados asociados no solo a un ciclo ritual, sino un ciclo para la supervivencia en cuanto a ¿qué? Que los tiempos del sol, los tiempos del año solar nos dan los tiempos de la cosecha y del encuentro. Ahora bien, saliendo un poco de la arqueología y de esta primera consultoría que se realizó en este campo, resultamos haciendo un proceso donde logramos hacer una declaratoria patrimonial comunitaria de estos sitios y lugares sagrados, los cuales ahora los protege la comunidad. Eso fue un logro muy importante y todavía se está manteniendo. Cuando se llegó a la reflexión de la necesidad de generar estos procesos organizativos en torno a la defensa del patrimonio, se empezó a consolidar también grupos que se encontraban alrededor de estas preocupaciones, y en uno de estos grupos que trabajamos sobre otro de los lugares sagrados de Otavalo, que es la Capilla de San Juan, sobre todo con el arquitecto Julio Sarancic y varios conocedores del tema, llegamos a que había que partir en todos estos procesos organizativos de unos principios filosóficos. Esta diapositiva y esta parte de la presentación es fundamentalmente el resultado de estos debates y discusiones. Causai, el principio de vida, no es simplemente vivir por vivir o estar por estar. Incluso la política nacional y la planeación en el Ecuador se define a partir de la concepción del summa causai, que es el buen vivir visto como aquel conjunto de acciones y de condiciones que necesitamos las personas para una vida armónica, equilibrada con nuestro entorno, entre nosotros mismos y con nosotros mismos. Pero esto viene de la concepción del mundo andino y de la cosmovisión andina. Ahora entendamos que el pueblo quichua Otavalo, así como el pueblo inca y el pueblo muisca, han estado históricamente relacionados y vinculados a un territorio, y eso es lo que les hace también compartir una serie de rasgos, costumbres, usos y tradiciones. Por eso hablamos de una cosmovisión panandina, porque si bien es cierto pueden cambiar las categorías, los nombres, se mantienen usos, costumbres, se mantienen formas de interactuar entre y con el territorio. Todo empieza entonces, ¿dónde? En la naturaleza, Munay. Munay
es la concepción que de donde parte todo, nuestra armonía con la naturaleza, esos saberes ancestrales, y es lo que vamos a llamar aquí saber sentir, porque no es solo sentir por sentir. El canciller boliviano, ex canciller David Choquehuanca, planteaba efectivamente que el summa causae, o en el aymara summa camaña, hace referencia a que cada una de las acciones y actividades que hemos de realizar en nuestro contexto de nuestra vida debe ser bien hecho. No sabemos respirar, no sabemos comer, no sabemos hablar. Entonces esta concepción del saber vivir o del vivir bien es saberlo hacer, y saberlo hacer es cuál es esta sabiduría partiendo del Munay ancestral que nos permite saber, vivir y saber hacer. Sin nuestros padres no sabríamos hacer nada en buena medida, y esta es la lógica hacia la cual el Munay se aterriza. Partimos de la naturaleza, como la planta. Después pasamos al Yachay, al conocimiento, la sabiduría. De hecho, los hombres y mujeres de conocimiento que conocemos desde las ciencias sociales como chamanes, en quichua se les llama Yachac, porque fundamentalmente lo que poseen es conocimiento. Su ejercicio y su liderazgo político y espiritual viene de su conocimiento, pero que es un conocimiento sensible, que viene del Munay. Esto nos lleva a la tercera instancia, que es el Ushay. El Ushay habla sobre estas normas de comportamiento, hablemos de una ética social, hablemos de unas relaciones humanas, sobre todo de la capacidad de comunicarnos entre nosotros para construir sociedad. Entonces por eso hablamos de saber decir. Uno puede tener la verdad y la razón, pero sépala decir. Entonces no es solo hablar por hablar, sino hay que saber decir. Así como hay que saber sentir y saber pensar, hay que saber decir. Y en esta misma lógica, venimos al Ruray, que es cuando es el saber, me disculpan la diapositiva, es saber hacer. Son las tecnologías de los pueblos aplicadas. Aprendimos en Otavalo, viviendo con mi esposa y con mis hijos, que a un guagua, a un niño recién nacido, se le puede cargar en la espalda, ¿cierto? Se le puede llevar con una especie de fachalina, con una sábana. Y yo les voy a dar la experiencia. Mi hijo no creció cargado en la sábana, y la niña sí. Y la niña es más segura que el niño. Así de sencillo, porque la niña todo el tiempo ha estado viendo la vida con sus papás. La ha estado experimentando con sus papás. Nosotros, nuestros niños, les tapamos los ojos para que no vean el asqueroso mundo occidental que les hemos obligado a vivir. El niño runa, ¿sí?, el niño indígena que está en esta relación de armonía e interacción con la naturaleza, él experimenta la vida con sus padres, y ahí es donde está su fuerza. Y ahí es donde llegamos al saber vivir. Si sabemos sentir, si sabemos pensar, si sabemos decir, si sabemos hacer, sabemos vivir. Entonces se parte de esta concepción filosófica ontológica de cómo es que debemos efectivamente, responsable y armónicamente construir pueblo, sociedad y vida. Es ahí donde entonces llegamos a cuáles son los tiempos de la vida y cuál es esta concepción del espacio-tiempo. Cuando hablamos del ciclo agronómico, astronómico y ceremonial, es que todo está amarrado, pero más que amarrado, como lo dice el término Inti Watana, Wata hace referencia a tejer, al tejido, a amarrar, al amarre. Entonces el Inti Watana es el amarre del sol, porque cada año toca amarrar al sol para que no se vaya, que es otra lógica diferente a la que tenemos nosotros, de esa bola de helio que nos calienta, nos da energía hasta que nos mate, nos calcine. Justamente aquí tenemos la celebración al sol en el Inti Raymi, en la plaza de San Juan, aproximadamente hace 30 años, y aquí tenemos un petroglifo encontrado en la ribera de una quebrada, tallado en la arcilla de la ribera, y en la quebrada Santo Domingo, y el cual se conserva hasta nuestros días, donde esta visión espiral está claramente marcada, donde al parecer y simbólicamente hay dos elementos claramente distintivos.
Claro, el espiral, la visión circular, pero también la relación con la serpiente. Esto nos lleva entonces a que si ya hay una posición filosófica de cómo vivir y saber vivir, entonces hay que entender cuál es el espacio y el tiempo en el cual nos desenvolvemos. Y ahí es donde está la noción de Pacha. Pacha es espacio y tiempo a la vez. Los físicos cuánticos descubrieron también esta relación. Pacha, espacio y tiempo son indisolubles. No podemos estar en el espacio sin tiempo y viceversa. Entonces, cuando hablamos de Pachamama, no es, ay, la madre tierra, uy, no. Es la madre espacio-tiempo en la cual se suspende todo el universo. Y en esta lógica hay 4 dimensiones que se entrelazan para construir este Hatun Pacha o este gran espacio-tiempo cósmico universal. Kai Pacha, empecemos por el final, el aquí y el ahora. El Kai Pacha es donde las familias de humanos, de animales, de plantas, de vegetales, nos encontramos en la existencia. El Hawa Pacha, el espacio-tiempo del arriba, es donde las entidades celestes viven y donde nosotros no podemos llegar. Es donde está el Inti Yaya, el Padre Sol, Quillamama, la Madre Luna, las estrellas, las constelaciones, ¿cierto? También está la lluvia, también está el páramo. Y todas estas entidades efectivamente tienen una relación directa con las otras dimensiones. Y ahí es donde entra el Chaishuk Pacha. Este sería el otro mundo, el otro tiempo y espacio donde los finados, donde los muertos van a seguir trabajando sus labranzas después de esta vida. Incluso hay varios mitos y relatos que cuentan de personas que después de morir o incluso en vida entran espiritualmente al interior de estos cerros como el volcán Imbabura o Cotacachi, y hay grandes haciendas, tierras fértiles donde viven las comunidades, viven los ancestros, y es donde uno vuelve a encontrarse con los ancestros. Por eso cuando lastimamos una montaña, nos matamos a nosotros mismos. Claro, dígale a eso a la hora del paso de la línea. Pero estamos matando ahí nuestros ancestros porque ahí viven. Y finalmente, el Ucupacha, que si bien es cierto, en la visión judeocristiana hablamos del cielo, el purgatorio, el infierno, nosotros estaríamos hablando en el Ucupacha del mundo del adentro de la tierra, el mundo subterráneo, donde ciertos espíritus de la naturaleza, tanto femeninos, Sami, o masculinos, Saya, ellos se les encuentra allí, viven allí, y en ciertos momentos especiales de año podemos tener contacto con ellos. Hay un relato muy bello, y es que en el cerro de Cotama, alguna vez, hubo una gran inundación en todo el lago de Otavalo, el valle de Otavalo, y esta inundación mató a casi todo el mundo. Y hubo una persona, un hombre que sobrevivió a esta inundación y subió a la cima de la loma de Cotama. En esta loma pudo efectivamente evidenciarse que todo se había tapado y esta persona pues iba a morir. Una guacamaya llegó a decirle que efectivamente no se preocupara y que ella le iba a cuidar. Y en esta medida entonces llegó la guacamaya y le trajo comida y le alimentó, y se hicieron muy amigos, y después bajó el nivel del agua y volvió a ser habitada la tierra después de toda la muerte y destrucción que hubo de este diluvio, y la guacamaya se volvió mujer y se casó con el hombre y fueron los padres y madres, digamos, de estas gentes que vendrían a poblar este valle. Entonces, Cotama es importante en la cosmovisión del pueblo quichua Otavalo, pero además, y según el gran conocedor Enrique Katzacachihuango, que es uno de los investigadores indígenas justamente de la comunidad de Cotama que más ha ahondado en estos temas de revalorar estos saberes ancestrales, cuenta que Cotama y el cerro Imbabura, el volcán Imbabura, son una especie de observatorio astronómico donde podemos evidenciar los equinoccios y solsticios en función a la salida del sol a lo largo del Intihuatana.
En el mundo occidental tenemos la abstracción de que aquí está el sol y damos la vuelta. Pero en el mundo práctico y en el mundo andino, lo que se ve es que a lo largo del año el sol va saliendo cada vez más hacia el norte y llega a un punto al extremo y luego se devuelve. Llega a un punto al medio y luego va al extremo al sur y luego se devuelve. Entonces el Intihuatana es que el sol no se vaya, es que siempre vuelva para que la vida se mantenga. Y es efectivamente un punto donde están los dos equinoccios, el sol recto, que justamente acaba de pasar el equinoccio de marzo, el único día del año 20 o 21 de marzo, según el año, que no hace sombra, que ustedes se van a parar a las 12 del mediodía debajo del sol y no hay sombra, por el sol recto de marzo. El sol recto de septiembre y tanto los solsticios de verano, el sol inclinado, que vendría a ser en junio, y el de diciembre, que es en el del norte. Ahora bien, esto nos lleva a la consolidación y construcción en el mundo andino de diferentes calendarios, pero que están asociados al trabajo de la tierra directamente, y a esta cosmovisión, a esta espiritualidad y a esta relación entre las diferentes dimensiones de la existencia con los seres humanos. Empecemos con efectivamente el equinoccio de marzo. El Mushugnina o el nuevo fuego es este día del año en el cual no hace sombra, y las comunidades antes, como por ejemplo nos contaba el compañero Rumiñahui Santillán de la comunidad Agato, antes las comunidades apagaban la tulpa, el fogón, 10 días, 12 días antes del equinoccio, porque ya se sabía que cuando apareciera en el horizonte la constelación de la serpiente, iba a llegar el año nuevo andino. Entonces se apagaban las tulpas, y cuando llegaba el día del equinoccio, el día de no sombra del sol recto, se hacía una ceremonia con un cuenco de oro, y en este cuenco de oro, con toda la ofrenda y la devoción y espiritualidad del caso, el sol depositaba su rayo y depositaba una primera llama. Y esta primera llama, el fuego nuevo, se le lleva a las tulpas de los hogares para encender, no solo es el corazón de la familia, sino de la comunidad. Y ahí es cuando se cocinan los primeros alimentos, que es el plato que hoy llamamos la fanesca, que es la mixtura de diferentes granos tiernos, como una comida ceremonial que da inicio al año andino. Después pasamos al Hatun Punya o al solsticio de junio, que es efectivamente donde se va a dar la gran fiesta al sol, lo que en el mundo incaico se conoce como el Inti Raymi. El Inti Raymi sería el momento en el cual estamos más cerca del sol. El planeta Tierra recibe toda esa energía del sol directamente y es una energía masculina. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, hablamos de que entre el Mushugnina y el Kuya Raymi es un Karipacha, un tiempo masculino del universo. Ahorita la energía masculina del universo está dando mayor influencia sobre nosotros y sobre el cosmos. Cuando ya se llega a este punto máximo de la fuerza masculina del universo, empieza a decrecer para llegar a la fiesta lunar que sea en el equinoccio de septiembre, que es el Kuya Raymi o Koya Raymi. Koya es la esposa del Inca y la hermana, y ella, así como el Inca es el representante del sol en la tierra, la Koya es la representante de la luna en la tierra. Entonces este matrimonio eterno de sol y luna se ve reflejado en el Incario y en la celebración, que el Kapa Raymi es para el Inca, para el líder y el cacique, el líder, y que el Kuya Raymi es para la Koya, para la lideresa. Es decir, también la paridad entre géneros es universal. Y en esta misma lógica, entre el Kuya Raymi y el Mushugnina, estamos hablando de un tiempo femenino que es el Warmi Pacha. Y por eso en la Navidad, en los pueblos andinos, a muchos de los niños a los 7 años se les compra su primera ropa formal, porque ya hacen parte de la sociedad, su primer poncho, su primer anaco. Y también en este momento de diciembre tenemos que la planta del maíz, el choclo, ha crecido y ya es la plántula, ya es el choclo niño. Y por eso en el mundo andino no es tan disímil la celebración de la Navidad, porque desde antes se celebraba, claro, tanto el liderazgo como la maternidad, como la niñez.
Esto nos lleva a que, si bien es cierto, en el Cuyarraimi empieza el ciclo de siembras, se empieza la remoción de la tierra y el aporte de las primeras plantas. En el Caparraimi ya las plántulas del maíz han crecido y para el Mushugnina ya tenemos la cosecha de los primeros granos tiernos. Entonces empiezan a hacer una serie de celebraciones sobre el grano tierno y la fertilidad para luego llegar otra vez al año nuevo andino y empezar de nuevo el ciclo. Vemos aquí una lámina de lo que sería una crónica y buen gobierno de Guamán Pomada Ayala, donde él hace también un registro de las fiestas incaicas, que es una obra que es de importante revisión, y aquí ya vemos hace unos 30 años cómo se está haciendo el Inti Raymi de manera circular en la capilla de San Juan en Otavalo. La ofrenda es un eje de integración. La Semana Santa coincide con el Año Nuevo andino, con el Mushugnina, pero además partimos del hecho de que la interacción entre estas 4 dimensiones de la existencia, Chayshuk-pacha, Hawa-pacha, el Kai-pacha y el Uku-pacha, se da por medio de relaciones y metalenguajes donde no solo hablamos de oraciones, sino también de ofrendas. Entonces, en los cementerios, el Jueves Santo, el Viernes Santo, pero también todos los jueves y lunes, las familias van a compartir la ofrenda de comida con los finados. Y mientras los vivos nos comemos la comida física, los muertos se aspiran la sustancia de esta comida, lo que llaman en quichua el cucabi. Entonces, yo llevo un poco de arroz, mi hermano lleva un poco de habas, el vecino lleva un poco de papas y todos nos encontramos, ponemos en una pambamesa que vamos a ver más adelante, toda esta comida en la tierra, compartimos entre los vivos y los muertos. Justamente el 2 de noviembre, como en México, también se da con gran efusividad este encuentro entre vivos y muertos en los cementerios, y de hecho es una fiesta hermosa de la cual incluso deberíamos aprender un poco. Entonces vean que aquí hay 2 tipos de ofrenda. La ofrenda del altar, donde hay unos taitas rezadores que solo hablan quichua, pero que transmiten la religiosidad católica de la mano de la cosmovisión andina, que hacen este tipo de ceremonias. Y aquí la otra fotografía, líderes culturales particulares a los cuales se les hace ofrenda de medianos, estos platos, estas baldes llenos de papa, mote, maíz, gallina y cuy. Este Mushugnina, entonces vamos a ver la iglesia de San Francisco, la primera de Otavalo, que es donde lunes y jueves los mayorcitos de las comunidades también se encuentran para compartir el cucabi y para efectivamente dar esta retroalimentación entre vivos y muertos. Y el cementerio de Otavalo, efectivamente, como estamos viendo acá, es esta reunión entre vivos y muertos que de buena manera van a empezar a construir una interacción que va más allá de la palabra. Va más allá de la oración y la misma estructura de lo que se supone es el simple cementerio. Aquí, yo quiero resaltar, tenemos en esta imagen una de las tolas del Otavalo prehispánico que encontró caracterizó la arqueóloga Bárbara Butler, donde efectivamente estaría tanto lo ceremonial como lo espiritual articulado, y donde efectivamente el año antepasado hicimos una ceremonia en la línea de que en la recuperación de las fiestas andinas también se debía gestar una especie de activismo cultural para reivindicar y revalidar este tipo de ceremonias y de espiritualidad. Fue algo muy bonito porque en la tola del Otavalo prehispánico logramos reunir, está la mujer aquí con fachalina, Margarita Espinosa, la que era presidenta de la comunidad de Huaycopungo. De hecho, la familia de ella tiene los títulos de propiedad de esta tola y son del linaje de los curacas del Otavalo antiguo. Y también tenemos acá a la que fuese en ese entonces la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Entonces, en esta medida pudimos también desde el activismo cultural, pero también espiritual, empezar a revalidar y reivindicar tanto los lugares sagrados como estas acciones afirmativas en el contexto intercultural. El Inti Raymi. Cuando ya llegamos a junio,
y se les invita a Otavalo para que vayan en este próximo Inti Raymi. Tenemos todo un proceso de un mes o más donde se preparan comidas, chicha, toda una serie de insumos para la gran fiesta, que en el momento en que comienza el solsticio de junio, entonces ya hay toda una gran disposición de chicha, comida, hay sobre todo músicos que han preparado las tonadas para estos días, y lo cual empieza el 22 de junio en el Arma y Tuta o baño ritual. Ahí es donde los hombres por lo general se van a las quebradas, a las vertientes o lagos más importantes, sitios energéticos, y ahí es donde toman en un baño ritual a medianoche la fuerza espiritual que les va a permitir en la fiesta de los 12 o 15 días que se avecina poder bailar sin parar, y ese es el objetivo. Así como el sol da vueltas sin parar y siempre vuelve, que lo llamamos, entonces nosotros tenemos que bailar y tenemos que dar la vuelta para que él efectivamente se dé cuenta que nosotros estamos en tono, estamos, como dirían los hermanitos mayores Kogi, en la luna, en pensamiento y acción, y en Yuluka armonizados con el entorno. Cuando ya está el runa, el ser humano equilibrado y cargado con esta fuerza de los espíritus de la naturaleza, ya puede salir a bailar y a las tomas de la plaza, ya puede zapatear. Y es ahí donde se da la toma de la plaza el 24 de junio, que es el día de San Juan, y por eso el Inti Raymi como reivindicación desde lo quechua se impone sobre el nombre tradicional de San Juan, y es donde después en los siguientes días vamos a ver una serie de bailes por todas las comunidades y por los diferentes cantones de la provincia de Imbabura y también de la sierra ecuatoriana. El Inti Raymi todavía se mantiene con mucha fuerza. Justamente este personaje que tenemos, bueno, aquí está San Juan efectivamente con sus ofrendas de dinero, y aquí está el Ayauma, el espíritu líder, el espíritu rector. Él es el que lidera la fiesta, pero cualquiera puede ser Ayauma. Ahí el tema es que quien se deja poseer por el espíritu del Aya en la quebrada tiene la fuerza y se incorpora en el Ayauma para danzar por días y por días y por días. ¿Qué pasa? Al final, después del Día de las Mujeres, el Warmi Punya, si el runa no devuelve ese espíritu en la quebrada o en la vertiente, este espíritu se le queda por todo el año. Eso no tendría problema en principio, porque uno dice, pues voy a bailar todo el año. El problema es que las tomas de la plaza son encuentros rituales, pero que son violentos en la medida que las comunidades de arriba y de abajo, en la lógica del encuentro en las diferentes dimensiones de la existencia, se encuentran para la toma de la plaza, y antes lo tradicional es que estos encuentros violentos eran a puño limpio. Entonces, la ofrenda de sangre que surge de este enfrentamiento sobre la plaza o la cancha como espacio o lugar sagrado es la ofrenda que el suelo necesita para que la lluvia vuelta caiga. Entonces, antes del periodo del Kuya Raymi, necesitamos que la tierra reciba nuestra sangre en el Inti Raymi para que en septiembre ella ya esté fecunda y apta para lo que viene, para los nuevos productos, para las nuevas cosechas. Mientras el tiempo masculino es el caos destructor de la naturaleza, del universo, entonces el Día de las Mujeres, el Warmi Punya, es el día donde la fuerza femenina, tranquila, armonizadora, equilibra el universo. Entonces, si no se hace el Día de las Mujeres, el peligro, así como si no se devuelve al espíritu a la quebrada, el peligro es que se mantenga ese caos y ese desorden a lo largo de todo el año solar. Esto es una pequeña comparación. Esta es la Plaza de San Juan en 2014, donde las comunidades de la Calera y de Cotacachi se estaban tomando la plaza, y aquí está la Plaza 24 de Mayo a comienzos del siglo XX en Otavalo, que según nos dicen algunos mayores, era donde antes se bailaba el Inti Raymi, pero el Inti Raymi se bailaba de la misma manera en junio como en diciembre, es decir, en Capac Raymi como en Inti Raymi. Y el Capac Raymi, justamente, que es la fiesta de los líderes, de los caciques, de los curaca, ha venido desapareciendo. Obviamente hay política de por medio. Ya para terminar, este ciclo se cierra con lo que vamos a llamar la rogativa del agua, el Huachacaray.
Según la lingüista Carmen Chuquín, Huachacaray, esta K que hay en medio quiere decir la presencia de algo que está ausente. Y en este caso, claro, el agua siempre está ausente, debajo de nosotros está, pero en este lapso del Inti Raymi, posterior al Inti Raymi, la sequía de los meses de julio y de agosto es la que hace que el agua esté pero no esté. Y por eso hay que hacer una rogativa por el agua. Entonces las comunidades se iban en grupo, las familias con los niños y todo, se subían a uno de estos cerros como Cotama o Rey Loma, que es justamente este árbol que tenemos acá, el Pucará del Lechero, donde se hacía una rogativa a los cerros, a Limbabura, a Cotacachi, y sobre todo se le pedía a los niños, que son quienes los cerros prefieren escuchar porque son inocentes, se les pedía a los niños que gritaran al cerro pidiéndole por agua, y regularmente que se hacía este ritual o ceremonial llovía. Ahora, ¿por qué no llueve? Porque ya han perdido la fe en los cerros. Y también muchas veces la incursión de otro tipo de creencias que se han impuesto. Pero muchos de los mayorcitos que nos cuentan de que en estas comunidades se hacía y se hace el Huachacaray, no solo cuentan que funciona, sino que más hay que hacerlo para mantener este equilibrio con el entorno. Es un equilibrio no solo biológico, es espiritual. Este es el Coraza. El Coraza son líderes escogidos por las comunidades que en la lógica del priostazgo, de este padrino religioso de una fiesta, auspicia para toda la comunidad una fiesta. Y en esta medida, el priostazgo es el liderazgo apropiado por la religiosidad católica, pero que permite que muchos de los elementos de la religiosidad católica pervivan y se mantengan. Entonces el Coraza, cuando analizábamos un poco el tema, su vestuario tiene prendas de hombre pero también de mujer, tiene prendas de indígena pero también de blanco español, tiene una serie de mixturas y de confluencias en él que cuando identificamos cuál era el proceso de consolidación de esta manifestación, pues resulta que, claro, había 4 corazas principalmente que hacían este pase. Un coraza era el Taita Coraza, como decir el rey, y había otro toro capitán Coraza, que era como decir el mayor, el abuelo, estos dos iban a caballo, un chaqui Coraza, que es el Coraza a pie, el jovencito, el que camina, y un loa, que es otro Coraza, que es el niño. Y ese niño hace una serie de declamaciones en sus diferentes momentos del proceso ceremonial. El Coraza, ¿por qué es importante? Porque el Coraza viene del Curaca. Las familias que seguían pasando la coraza dentro del priostazgo son los mismos familias de Curaca que desde tiempos prehispánicos lideraban en las comunidades, y justamente fue la religión evangélica la que detuvo la realización del pase del Coraza desde el año 81 aproximadamente, y lo cual también desde la Universidad de Otavalo empezamos un proceso de revitalización de esta actividad. De hecho, qué vergüenza, pero el Coraza que está allá soy yo. El primer Coraza colombiano en Otavalo, y en esta medida se logró que muchas de las comunidades, incluso de San Rafael, hoy en día en esta Semana Santa están sacando el Coraza otra vez. Es decir, el ejemplo cunde y es importante hacerlo. Vemos que la etnografía en este caso se volvió también un ejercicio aplicado. Bueno, esto es una celebración que se hacía para el 3 de octubre, 4 de octubre, los pendoneros, en la misma lógica de las ofrendas de sangre. Cuando los españoles llegan, los pendoneros eran soldados que empalaban a sus enemigos y bailaban con ellos, y derramaban en una danza en zigzag y circular la sangre por donde pasaban, como una ofrenda también para fecundar la tierra. Obviamente se ha perdido la práctica, sin embargo se mantiene con estas banderas y una apología a lo que se daba antes, por eso las banderas rojas. Bueno, y ya la parte final, es importante cómo se sobrevive la religiosidad popular desde el catolicismo con rasgos fundamentales de los pueblos andinos. Aquí hay una imagen de la Virgen de Montserrat que está en una gruta, está dentro de la montaña, y justamente es una vertiente, lugar sagrado de gran importancia en lo que es hoy el día del barrio Montserrat, la entrada del barrio La Florida. Hay
justamente en el convento del Jordán, el cura rector que llaman, el padre rector, mandó a hacer esta imagen de la Virgen de Montserrat con granos de maíz por una gran devoción que hay por esta Virgen. Y de hecho todos los jueves, cuando se va a hacer las ofrendas a los muertos, se le llevan frutos, se le lleva comida a la Virgen, pero es esta comida que luego se redistribuye a los pobres y pues digamos a la población más vulnerable. ¿Por qué es importante la Virgen de Montserrat? Porque sus octavas se dan en septiembre y estaría relacionada a ella al equinoccio de septiembre y a la celebración prehispánica indígena por la relación que ella tiene con una chicha que se consume para esa época, que es la chicha del yamor. Es una chicha compuesta por 7 granos de maíz, maíz negro, rojo, chulpi, tostado, mote, y de esa mezcla y de esa cocción y mixtura se hace una celebración de encuentro, que es las fiestas del yamor, sobre la chicha del yamor, que se toma justamente alrededor de esta Virgen, pero ojo, no es una chicha fermentada, es una chicha más nutritiva que emborrachadora, no es para emborracharse. Y ahondando un poco con los mayorcitos de la comunidad de Montserrat, que es barrio pero es comunidad, nos encontramos con que los más mayores le rezaban a la luna por medio de la Virgen de Montserrat. Entonces, en este sincretismo, ya cuando empezamos a abordar un poco el tema de la Virgen y de su posible relación con la deidad lunar Otavalo, que habría sido la colla de los Otavalos, nos encontramos con este cuadro de la Virgen del Carmen en el convento del Jordán. Entonces aquí tenemos pues la típica representación de una Virgen que tiene al divino niño en sus brazos, arriba los cielos, abajo el infierno, estamos en el purgatorio, digamos la clásica imposición visual y simbólica de la colonia, donde se le señala al indígena que aquel que no entregue su cuerpo, mente y alma al Señor, pues va a caer en los infiernos, sobre todo estos moriscos y estos infieles. Pero cuando nos acercamos a entender esta Virgen del Carmen, resulta que su fisionomía pues no es una virgen europea, hablamos de un cuadro del siglo XVIII, y paréntesis, en el siglo XVIII todavía los curaca mandaban en Otavalo, aunque ese es un tema de una historia para otra conferencia. Y si vemos los detalles con los cuales se adorna esta Virgen de Montserrat, resulta que ella primero está demasiado adornada para ser una virgen. Pero primero, tenemos una corona de estrellas, lo cual le da esta esfera estelar cósmica a esta Virgen celeste. Tenemos una media luna de oro, emulando una luna. Recordemos que la luna, si estamos en el hemisferio norte, la vamos a ver así, pero si estamos en el centro del planeta, en la mitad del planeta, la vamos a ver así, o así. Y pendiendo de la media luna de oro, tenemos un broche del cual justamente lo que tenemos ahí colgado es un choclo, un maíz. Entonces, efectivamente, no solo esta Virgen y estas vírgenes, sino estas vírgenes que tienen sus fiestas para septiembre, octubre, tendrían una relación en los contextos andinos con las celebraciones que prehispánicamente se venían realizando a nuestras deidades lunares. Porque claro, también en el machismo imperante celebremos al Inti Yaya, es que el papá, bueno, y la mamá, y la luna, porque también en el pueblo Otavalo teníamos mujeres cacicas, las mujeres también lideraban con bastante fuerza. Había mujeres que pasaban la coraza también. Entonces, en todo este contexto lo que nos vamos a encontrar es una paridad que se equilibra, pero que sobrevive gracias a esta gran habilidad que tiene el pueblo Otavalo de su cultura para poder reproducirse en el tiempo y en el espacio a tal punto que efectivamente, a diferencia de muchos otros pueblos, están más vivos que nunca. Finalmente, todo este recorrido, también un poco breve sobre muchos temas, quiero hacer una invitación y es: mirémonos para adentro. Estemos en Bogotá o en Otavalo, mirémonos para adentro, porque nos vamos a sorprender. Muchísimas gracias.
gracias. Vamos a abrir para una ronda de preguntas, para el público puede hacerlas, pero les voy a pedir que se acerquen acá para que puedan quedar las preguntas registradas y que todo el mundo las escuche. Bueno, mientras piensan, yo tengo una curiosidad sobre, comentaste que en el Inti Raymi se daba el encuentro entre pueblos de arriba y de abajo y dijiste a puño limpio, pero que ya no se hace así. Quisiera saber cómo se hace ahora y digamos cuál era la simbología, pues además de la ofrenda de sangre, cuál era la simbología. Ali punja charipaich, ñukapa panikuna, taitakuna, machikuna, kolpita kaipi mi rimagrincha en Shalagut. A ver, mi pregunta es la siguiente. Desafortunadamente creo que llegué con minutitos o 10 minutitos, pero estábamos en el momento en que estábamos hablando de unas terminologías, ¿sí? Y hubo como dos terminologías de las cuales como que la traducción no se acercaba como correctamente. De hecho, cuando aquí el ponente, ¿cómo es? Víctor hablaba de Katsa Cachihuango, pues sí, yo lo conozco. Y las fuentes con él son totalmente verídicas y concretas y correctas como debe ser con la comunidad quichua. Las otras informaciones, me imagino que también se habrán adquirido durante la carrera y el estudio de la antropología, ¿cierto? ¿O todo fue allá? Ya, entonces sí, entonces a mí se me hizo extraño fue esas terminologías, no sé si de pronto se estaban tomando de otras comunidades, porque también tengo entendido que porque en la comunidad Otavalo pues hay algunas traducciones que exacto varían, entonces de pronto fue eso, ¿no? Por ejemplo, en Peguche puede haber una sección con un término y en San Rafael en Hueco. Ah, bueno, esa era la aclaración que yo quería tocar. Sí, porque es que en ocasiones, a ver, hay una inquietud. Ah, bueno, yo me presento, soy Luis Alfonso Tuntaquimba, el gobernador del Cabildo Quichua, del Cabildo Mayor Indígena Quichua aquí en Bogotá. Sino que en ocasiones he experimentado y he sentido también que algunas informaciones de varios estudios que han llegado a mis manos han sido un poco tergiversados y yo también en ocasiones recomiendo que se verifique bien las fuentes, ¿sí? Y no se empiece a tergiversar de pronto la historia o como debe ser. Sí, una fuente importantísima es vivirlo, lo vivencial, que es donde realmente está la información concreta. Esa era la parte que quería como tocarla. Gracias. Muchas gracias. Y de hecho, por eso también hicimos la invitación a que los compañeros del pueblo quichua en Bogotá pudieran acompañar. De hecho, y ante todos, me parece fenomenal que podamos abrir estos espacios de diálogo y que ya hablamos, digamos, son 5 años que yo viví allá y que, pues no es que me las sepa todas, definitivamente no me las sé todas. De hecho, tengo el modo de hablar quichua. Ya debería estar hablando quichua, es decir, pero es un muy buen comienzo para que empecemos estos espacios de diálogo y de hecho si todo sale bien ahorita en mayo vamos a estar en Otavalo trabajando eso justamente con la municipalidad y con algunas organizaciones sociales de allá justamente. Bueno, pues muchas gracias por el espacio que nos has dado. Creo que es un panorama bastante interesante que nos ayuda a contextualizar sobre estas comunidades. Y tú mencionaste a lo largo de tu ponencia un tema que me llama mucho la atención y que me interesa, que es la revitalización de actividades culturales aborígenes que se han venido perdiendo pues, por los procesos de aculturación. Y también mencionaste en algún momento que esos procesos se realizan a través de una universidad, de la universidad en la que trabajaste, no sé si entendí. Entonces me gustaría saber al respecto cómo se ve ese proceso, esa interacción entre la comunidad, el investigador y una institución. Bueno, antes de que se me olviden de los puños, ahorita se dan con piedras, con revólveres, cada vez que hay fiesta hay al menos un muerto, digamos que hay pandillas, la modernidad ha llegado con todo. Sí.
Entonces ya no es a puño limpio el pincuy en enfrentamiento ceremonial, sino que hay muertos, hay cuchillos, hay una cosa que se llama relación, que entonces de un palo le pegan un bejuco a un árbol y una bola con púas y con puntillas arriba. Entonces, por ejemplo, si en una vuelta de estas le pasan por la pierna a alguien, le cortan la pierna, le apuntan. Entonces son cosas súper fuertes que están pasando ahora en las comunidades y que también se ha volcado el Estado y vamos a intervenir. Ahora el Inti-Raymi con Tacachi es con el timotín. Me parece la nacionalidad. Bueno, en relación a tu pregunta de la revitalización cultural, es muy importante y por eso la observación de los compañeros, escuchar a la gente. Justamente cuando sacamos Alcoraza, que nos montamos en el bus de hacer algo que no se volvía a hacer hace bastantes años, fue una estudiante de Carabuela, Elsa Cachimuela, que me dijo, profe, nos están pidiendo que hagamos un desfile de la universidad y nosotros no queremos, hagamos algo en serio, saquemos Alcoraza. Yo le dije, pues bueno, arrancamos a hacer la investigación. Hay un libro muy bueno de Bertares que dijo sobre el Coraza, que nos basamos en él, fuimos a San Rafael a hablar con la gente que trabajaba el tema y bueno, claro, en lugar de los $3.000, $4.000 que se va normalmente para sacar el Coraza, nos gastamos como unos 1.000 haciendo, hicimos que la colecta, que entre profes, que los estudiantes, y fue todo el ejercicio de nosotros replicar el ejercicio del priostazgo y reproducir, no toda la fiesta del Coraza una semana, pero sí lo hicimos un día. En la misma medida, cuando empezamos a hacer talleres sobre el Mushuk Nina, sobre la importancia del Mushuk Nina, nos dimos cuenta que también había que hacer. Entonces, sobre todo, armamos un colectivo que se activaba para el Mushuk Nina cada año y durante 4 años hicimos actividades en relación al Mushuk Nina, de las cuales la última es la que les muestro, que fue ahí justamente en el Otavalo prehispánico, en la comunidad de Huaycopungo, en Villagran Pugro. Ahí, ¿cuál es el tema? Que la investigación estamos acostumbrados a hacerla para publicar. Y cuando investigamos para publicar, pues eso le sirve a ni a nuestros colegas, porque a nuestros colegas ven el libro con el nombre del colega y dicen, no, yo no leo esto, me cae mal. Entonces, en esta medida, lo que sí debemos hacer es que la investigación la hagamos aplicada. ¿Queremos trabajar patrimonio cultural? Bueno, ¿qué uso social le vamos a dar a esta investigación? Entonces, por ejemplo, cada uno de estos proyectos de investigación, siempre nuestra vuelta era, primero, socializar con la gente, pero también hagamos actividades con la gente. En este sitio de Ingatola, nosotros hicimos una celebración de Mushuk Nina con todas las autoridades indígenas de San Rafael de la Laguna, con la Unión de Comunidades Uncisa. Y justamente en este equinoccio, allá en el sitio ceremonial, vean, les voy a contar la anécdota. Eso es páramo, totalmente nublado, uno no veía 10 metros de distancia, un frío terrible y toda la cosa. Cuando arrancamos con la pambamesa a mediodía y a hacer la ceremonia, se abrió un hueco en el cielo. El sol nos caía directamente y todo lo demás estaba nublado. Que la ciencia occidental me explique eso. Claro, mis colegas antropólogos dirán, no, este man ya se perdió en la cosmovisión andina. No, hay que creer en la cosmovisión andina si la vamos a estudiar. Hay que creer en los pueblos amerindios si vamos a trabajar con ellos. No podemos seguir con esa lógica de que están equivocados y que tienen una imaginación muy grande. Todo lo contrario, son realidades prácticas espirituales que están vivas y son latentes. Y está en nosotros revitalizarlas, efectivamente, haciendo investigación aplicada, sobre todo articulando a la gente. Ese trabajo de comunicación comunitaria es muy duro, es muy exigente, pero es muy efectivo. Usted puede demorarse un año hablando con toda la comunidad, pero al año consigue el resultado. Entonces es un tiempo extenso e intenso de trabajo que hay que dedicarle a este tipo de procesos de revitalización, pero se puede. Y tal es el impacto de lo que empezamos a hacer con Mushuk Nina, que hoy en día ya todo el mundo para Mushuk Nina hace actividades en Otavalo, eso es buenísimo. Bueno, en primer lugar, Ali Chishi, Ali Guta Rekochishkangi, Nikanchi, Tukui gente que no. Lo felicito porque es un estudio totalmente genuino, ¿no? Y veraz. La inquietud mía es, pues aquí hay muchos estudiantes, mucha gente, digamos, que admiran mucho los saberes ancestrales quichuas. En medio de eso, pues yo quiero contarles de cuando estuve en Otavalo hace unos
8 años, tuve la oportunidad de conocer un matrimonio, una europea, especialmente era de Suecia, muy bonita, ojiazul, vestía con anaco, con su traje tradicional otavaleño, y el esposo era uno de los araguros. Pues qué cosa tan admirable cuando me la presentaron y ella se me presentó en quichua. Incluso sabía el quichua más que yo, totalmente, dominaba completamente. Entonces, es de admirar. Yo lo que digo es aquí, digamos, para las instituciones, he tenido la oportunidad gracias de dictar clases unos 5 semestres en la externado como profesor de quichua, y sería fabuloso que otras universidades de pronto pasaran la inquietud de implementar, digamos, el idioma quichua, que es tan universal, porque ustedes saben que ya hay cabildos en todas partes del mundo, en diferentes partes, y el quichua de por sí ha sido muy andariego, como decimos, ¿sí? Y se sitúa fácilmente y nunca se deja dominar, digamos, ese espíritu que tienen, jamás se deja dominar de la nostalgia, sino a donde llegan hacen su terruño y muestran sus saberes como conformes, o sea, tienen una fortaleza espiritual, o tenemos una fortaleza espiritual muy fuerte. Entonces, la inquietud sería esa, y de paso, pues felicitarlo porque el trabajo que usted ha hecho es muy, muy bonito. Paimashi, muchas gracias, no, es un gusto para mí, y solo para mencionar algo, yo creo que si aquí nos encontramos alrededor de estos temas, de aquí lo ideal es que salga algo y que no nos quedemos en este espacio. Y para eso yo me pongo a total disposición de ustedes y de todos, porque para eso estamos. Es decir, yo podría estar encerrado como rata de biblioteca haciendo publicaciones sobre el tema, pero prefiero que estemos aquí dialogando. Claro que sí, estamos a la orden. Gracias, compañero. Muchas gracias, me uno también a las felicitaciones y quiero conocer, me impacta muchísimo el proceso de recuperación patrimonial organizativo que se logra con el proyecto. Digamos, es quizás paralelamente lo más valioso que estás aportando, me parece, hacerlo aplicado, como dices. Me gustaría muchísimo si nos cuentas, por favor, cómo fue el antes para llegar, cómo hiciste para que el grupo permitiera que hicieras el ejercicio investigativo, y cómo fue también el después para la sistematización o la escritura, cómo lo presentas en tu texto. Bueno, hay algunas publicaciones de este trabajo, sobre todo en la primera parte de la revista Sarance, creo que son la 29 y 30 del Instituto Otavaleño de Antropología, digamos que hay ya alguna producción publicada y hay otra que está por publicarse. Bueno, yo creo que lo primero que todo fue, primero, la disposición mía de llegar a donde fuera. En el caso de San Rafael de la Laguna, y algunos de los compañeros acá no me dejarán mentir, mucha gente le da miedo ir. Sobre todo, pues la población es 99% indígena, como ya les dije, pero también hay una sombra, y ya esto es más político y geopolítico, porque hay una relación histórica con las FARC, con el ELN, tráfico de drogas, tráfico de armas, hay un ambiente, digamos, un poco oscuro ahí, y por lo general la gente no quiere ir allá. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, uno en la Nacional le dicen, usted tiene que ir a donde vaya, o sea, a donde le tocó, pero más allá de eso, fue que la gente empezó a ver mi trabajo en la parte urbana y me empezó a llamar a que fuera a los sitios rurales a trabajos de educación, hablemos de educación popular y de formación y capacitación en temas organizativos, de liderazgo, y ahí es donde uno empieza a establecer esos vínculos con la gente en el territorio. Entonces, cada consultoría me iba abriendo puertas para la siguiente, pero sobre todo, si uno está en disposición de diálogo con la gente, es decir, si uno no llega como el doctor, si uno llega como otra persona más, como otro parroquiano más, la gente le escucha a uno y está más dispuesta a escucharle. A veces los científicos sociales somos muy arrogantes, somos muy impositivos, creemos que nos tenemos la panacea y llegamos a mandar a la gente. Entonces ya cuando la gente ve que uno está en otra disposición, que uno quiere escuchar, que uno quiere dialogar, que uno se ríe, porque hay gente que ni se ríe, entonces la cosa cambia. Bueno, otro factor que fue más incidental. Por lo general allá los antropólogos en Otavalo no se quedan, porque cuando van hacen lo que les pega la gana
la gente los resulta odiando porque hacen lo que les da la gana y se van y nunca vuelven, y su producción es poca o nula. Yo me di a la tarea sobre todo de escuchar todo el tiempo. Me invitaban a una reunión y todos hablaban en quichua. Pues yo no me iba a salir, yo me quedaba ahí. Y después a los 6 meses ya empezaba a escuchar cuando se burlaban del antropólogo colombiano. Ya les contestaba en castellano, ¿sí? Y ya nos reíamos todos. Entonces la experiencia era bonita porque en la textura del ambiente ya uno podía irse enterando y entrando en otras cosas, en ciertas expresiones. Sobre todo, el hecho de ser colombiano me ayudó mucho. Porque como hay tanto compañero de Otavalo en Colombia, era una especie de intercambio. Eso fue bueno, el hecho de ser colombiano me ayudó. El hecho de ser antropólogo muchas veces generaba una barrera, pero el hecho de ser colombiano, digamos que a veces la destruía. Pero finalmente hubo un trabajo muy fuerte e intensivo de gestión. Lo que yo me demoré en ir haciendo gestiones en los municipios, en las juntas parroquiales, en los cabildos, en reuniones comunitarias, con entidades públicas, con entidades privadas, ese tema de la gestión intercultural es sumamente intenso, desgastante, pero necesario, porque ahí es donde uno efectivamente teje esa red de relaciones que le va a permitir uno trabajos a futuro. Por ejemplo, una de las fotos que mostré ahorita estaba… Permítame un segundito, hay una foto que estamos con algunos compañeros que eran autoridades en este momento, aquí en esta mesa. Nos tomamos la plaza de Otavalo, enfrente del municipio, pusimos la mesa y las sillas y dimos una charla sobre el Mushugnina. Y justamente aquí la compañera Paulina Bercuter, ella es, bueno, ascendencia francesa, pero pues es quichua. Es una mujer interesantísima, o sea, ella fue gobernadora, es asambleísta alterna, fue directora zonal del MIES, es una mujer indígena que ha hecho política de primer nivel y tiene un quichua impoluto, y el francés también, o sea, y es activista por los derechos de las mujeres. Del mismo modo, Juan Carlos Lema, el que está en medio, él es el sobrino del anterior alcalde Mario Conejo y él también fue director del Ministerio de Cultura, también con la Gabriela Rivadeneira, que es la ex presidenta de la Asamblea, tuvieron una fundación donde trabajaron bastante los temas de revitalización cultural. Entonces, por ejemplo, esto es una muestra de que todo esto, la verdad, claro, gastamos, digamos, plata que pusimos nosotros para algunas cosas, pero todo esto es producto de la gestión. Entonces, más que tener recursos para hacer las cosas, es hablar con las personas indicadas en los tiempos indicados, armarse unas buenas planificaciones y la cosa sale. Eso es una maravilla, porque además esto motiva a la gente desde lo espiritual, va más allá de lo que uno cree de temas racionales o intelectuales. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Yupechani, Tokuyoke Picuna. Buenos días para todos, gracias por venir, ¿no? Y gracias a Iván, Víctor. Solamente era para agregar algo y aclarar una cosita también. Bueno, yo trabajo con la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno, soy también autoridad del Cabildo Indígena Quichua aquí de Bogotá. Y pues a manera informativa breve también, acá hay unos procesos también con el pueblo quichua aquí, Otavalo. Con pueblos también que aquí viven también ya residenciados acá en Bogotá, cerca de 25 pueblos indígenas aquí también de Colombia, y hay unos procesos de fortalecimiento y tenemos un centro cultural donde se van a hacer ejercicios de los círculos de palabras, de encuentros, de transmisión de tradición oral, de música, pensamiento, para todas las personas que de pronto quieran también estar como articular más directamente y conocer más a fondo pues el pensamiento quichua, pero también desde la parte de la vivencial, ¿sí? Lo que quería aclarar es una cosa también que se me hace muy importante, es que todas esas influencias religiosas, como vemos acá de la Virgen, ser devotos a la Virgen y esto, pues fueron impuestos y fueron estrategias que se dieron desde la colonización, ¿no? Y precisamente tuvieron que hacer como acá también y como en todas las grandes civilizaciones indígenas y de los pueblos originarios, fue la imposición de las iglesias y la construcción de las iglesias para que es la única forma donde ellos veneraban el culto a las deidades o al mundo de Jaguapacha de arriba, y era la única forma que podían ellos, la Iglesia Católica, como imponer, ¿sí? Estamos en una recuperación de ese pensamiento porque realmente nosotros
teníamos nuestra propia religión, tú lo mencionaste, nuestra propia religión espiritual, y estamos en esa construcción, lógicamente que estamos iniciando, porque en el 91 comenzó precisamente la época del Pachacuti, del despertar de los pueblos indígenas y pueblos originarios acá en este Abya-Yala. Entonces, pues sí, como aclarar es necesario de que se pueda mostrar esa parte de la imposición del pensamiento de la religión católica a los pueblos originarios, al pensamiento andino. Gracias. A propósito de esto hay una anécdota. Cuando armamos el primer taller de socialización sobre el Cuya Raimi, a mí esta imagen me impactó mucho y armamos un afiche. Y yo, ay, qué bonito el sincretismo, lo indígena y la virgen y todo eso. Pues vea, fueron como 100 afiches que yo mismo fui con los asistentes de investigación, pegamos por las calles, todos entusiasmados para el primer taller. Al otro día no había un solo afiche. Entonces, o fue muy bueno y les gustó mucho, y ya cuando nos enteramos la razón, pues la gente se ofendió. ¿Cómo así que nos va a hablar de nuestra idiosincrasia del pueblo quichua otavalo, de sus creencias, y nos pone a la Virgen? No, pues eso fue poco más que un sacrilegio. O sea, claro, y tenían toda la razón, porque estamos hablando de 500 años de imposición violenta, disruptiva. ¿Yo cómo voy a reivindicar la colonización? Entonces sí, esa es una observación que me quedó de ese evento, y por eso para este evento no puse esta sino esta. ¿Por qué? Yo sí quiero resaltar, como lo decía Nicolás Sanders, un arqueólogo, los símbolos que una vez fueron de conquista también pueden volverse símbolos de resistencia, y símbolos que han sido de resistencia, como el cristianismo, pueden ser símbolos después de conquista. Depende del uso que les demos los pueblos. En este caso, claro, hay que dejar claridad neta de la imposición de la Iglesia Católica, pero si usted compara la acción de la Iglesia Católica con las iglesias evangélicas son terribles. Claro, hay cosas buenísimas, o sea, han erradicado el alcoholismo de muchas comunidades y eso es muy positivo, eso yo lo celebro, o sea, el alcoholismo es la muerte, es el diablo, ahí sí, pero el evangélico radicalmente no deja que el indígena crea en nada más, y es un discurso totalitario, o sea, es Dios o Dios, y no existe nada. El católico le tocó adaptarse al indígena para sobrevivir acá, y por eso es que el católico, finalmente la Iglesia Católica sobrevive gracias a Latinoamérica, el resto del mundo está al borde del abismo y del colapso. Entonces, esta especie de manifestaciones me gusta reivindicarlas porque ya no es ver cómo nos impuso, que también es una falla que han tenido los movimientos indígenas de que llevamos 500 años excluidos y que nos han fregado y que seguimos oprimidos. El tema es qué vamos a hacer después de 500 años en este nuevo Pachacuti, ¿cierto? Y en esta misma lógica es reconozcamos lo que hay para reivindicar lo que debemos reivindicar. Efectivamente, hoy en día creería que lo más importante, más allá de las formas impuestas o no, es la espiritualidad que está detrás de ella, y volver a esa ética espiritual, no de una religión o una institución religiosa, una espiritualidad, una relación armónica con el entorno, póngale el nombre que quiera. Claro, ese es nuestro problema hoy. Por eso el paradigma ecológico es el que prima ahora. Si no cuidamos nuestra casa común, esto se acabó. Entonces, la invitación es a que también el católico vea cómo la religiosidad católica acá se debe también en buena medida a nuestra espiritualidad indígena. Entonces, por eso va en doble sentido tratar de mostrar esas dos caras. Sí, perfecto. Paishani, Alishishi Mashikuna, Yupaishane Mashi Víctor, buenas tardes. Aunque no estuve en toda la conferencia, hay algo de lo que se está hablando y justamente es como la dignificación y resignificación del Estado de la cultura quichua. Y para los que no saben, esta es una resignificación que no lleva ni siquiera un siglo. Y fueron hechos por movimientos o por instancias muy importantes, que fueron tres. Una fue movimientos migratorios desde el cantón Otavalo, desde Peguche, Quinchuquí a Otavalo, que fue el primer movimiento migratorio sobre temas de relaciones un poco económicas. El segundo avance se da de Otavalo a Quito. Y el tercero, que es el más grande quizá en Latinoamérica, es el movimiento transnacional, que ocurre desde Quito
Otavalo a Tulcán, y de aquí pues pasa a otros lugares de la ciudad. Entonces, en relación a eso, a mí me gustaría, si tengo una duda, y es saber si dentro de lo que has visto, has vivido o has escuchado con ellos, ellos entienden y tienen claro que nosotros somos una definición, una redefinición muy reciente de lo que ahorita se muestra. Entonces, hablan que somos viajeros, que somos patas calientes, pero la realidad es que eso es hace muy poco, ¿sí? La realidad nuestra es que desde 1940 empezó esos movimientos migratorios. Y la otra parte es justamente entender de que el quichua ha venido desarrollando una nueva temática en torno a la cultura, basado justamente por esos movimientos transnacionales, de migración. Es decir, la adaptación, por ejemplo, en el campo de la música, me disculpan, es una adaptación de traer cosas de otros lados, las asumen, pero lo que han hecho es que no se ha perdido la identidad, sino que ha fortalecido la identidad en otros espacios. Entonces, como hablaba de la mujer, de la misha, se le dice de la que es extranjera, que adapta y se pone o se atavia con vestimentas que no son de la cultura, pero es adaptado justamente por el movimiento de lo que nos ha permitido ir a otros lugares. Entonces, ¿cómo lo vivencian allá o cómo lo han pensado? ¿O creen que, digamos, lo que tienen es lo que ha sido una base real desde el comienzo del origen del quichua? Señor, muchísimas gracias. Bueno, de hecho, eso comentábamos ahora al principio de la conferencia, eso da para otra conferencia. Hay una figura prehispánica en el pueblo quichua Otavalo y sobre todo entre los pastos, los otavalos y los cayambes, que también son una unidad regional, que era el Mindalá o Mindalae. Hay un documental muy bonito que hicieron los compañeros de la Asociación de Productores Audiovisuales Quichua Zapac, con Samia Maldonado, con Narciso Conejo, sobre este tema. El Mindalae es desde tiempos prehispánicos una élite, una clase social élite encargada de intercambiar bienes con otros pueblos. Entonces, por ejemplo, se necesita la concha Spondylus para hacer collares que son muy valiosos en este contexto porque son ceremoniales, y también se necesita oro, que en esta región no hay como tal. Entonces, estos mindalaes van con sus mantas de algodón, con la sal que extraen de las salinas, y la intercambian con otros pueblos, por ejemplo de la selva de la costa pacífica, con madera de chonta, que se utiliza para bastantes cosas como la construcción, por ejemplo. Entonces ellos históricamente tenían este ejercicio del intercambio interregional, incluso podemos llegar a pensar que ellos llegaban hasta acá a la zona de San Agustín del Valle del Alto Magdalena, a estos sitios ceremoniales y de intercambio. Y en esta medida, incluso en la época de la colonia, se mantuvieron como una élite que no tuvo que pagar tributo y que en buena medida eran las que ayudaban a que la corona española pudiera tener ingresos económicos gracias a la comercialización de las mantas de algodón que ellos manufacturaban ahí. Entonces, el Mindalá, sí podríamos decirlo, es como una especie de arquetipo, un hábito, un uso cultural muy antiguo, muchísimo más antiguo que estas primeras olas de migración que se registraron recientemente. Yo tengo entendido que la primera gente que salió de Quinchuquí era por ahí en 1903, 904, que viajaron acá a Bogotá. Entonces, efectivamente, es un hábito de ¿cómo es? El alcuchaqui, el pateperro, ¿cierto? El que no puede dejar los pies quietos. Es un hábito efectivamente milenario y se mantiene, y efectivamente hay quichuas o otavalos en todo el mundo. Lo que les digo, esto nos da para otro seminario, otra conferencia, es un tema bastante extenso también, y hay bastante investigación, eso sí. Yo quisiera contarles a todos los del auditorio, hay una historia muy bonita de un quichua, y gracias fue mi padre, Rafael Tuntaquimba, quien cuenta la historia, y eso no alcanzó a quedar en el video de Mindalaes, porque esta chica Maldonado pues me estaba localizando y desafortunadamente no estuve aquí en Bogotá, entonces tocó pasar por alto eso. Pero cuenta la historia que mi padre llegó estuvo en la época de cuando la cuestión de la matanza de Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Él tenía sus 15 años, han sido mindalaes desde niños. Y ya cuando se casó, ya llegamos con la familia, en este caso llegué yo con mi hermana, yo de unos 2 años y medio, cuenta la historia. Entonces llegaron mi papá en un concurso de tejidos de la Casa de la Cultura de Quito.
En esa época estaba llegando el paño inglés, el londinense que decían, y entonces el concurso era que los tejedores hicieran, lo imitaran a la perfección o incluso lo mejoraran. Entonces la historia de mi padre cuenta que lo mejoró y le dieron los pasaportes para que fueran por todo Latinoamérica. Ellos llegaron para acá, se estacionaron quizás en un hotel de por allá de San Victorino, algo así, y lo primero que hicieron fue armar el telar. Mi papá armó el telar, hizo una ruana color rojo. En esa época ya empezaba la violencia de los colores, del azul que era de los godos o conservadores que decían, y el rojo de los liberales. Entonces, y el presidente de esa época era Laureano Gómez, godo, conservador. Y mi padre le hizo una ruana de color rojo y se la puso, jovencito, yo le pongo sus 23 años, se la puso al presidente, y entonces todos los periodistas dijeron, según decían que el primer indígena de fuera que viene a proponer la paz. Eso debe de estar en archivo distrital, me imagino, esos textos. Pero esa es la historia muy bonita que hay de los primeros quichuas que han llegado aquí a Bogotá. No, muchísimas gracias, súper, muy bonita. No, muchísimas gracias, qué bonito. No me imagino a Laureano Gómez con la ruana roja. Gracias. Bueno, Alichishiguta Charipaichitukuya, Mashikuna. Buenas tardes, amigos. Eso es lo que estoy diciendo, Mashi. Y lo mismo, felicitaciones, don Víctor, profesor Víctor, eso. Tengo ese orgullo de recibir toda la sabiduría que has captado de nuestra comunidad quichua. Yo soy quichua, netamente soy quichua por mi mamacita. Entonces me orgullece esa parte que has tomado, esa sabiduría de conocer nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que es muy lindo para nosotros sentirnos que somos imbabureños. Yo soy nacido en Quinchuquí, criado en un pueblito que es Iluma, y de Iluma pues ya llegué para aquí a Bogotá cuando muchachito también, como de 13 añitos acá, y de ahí pues, claro, anteriormente me iba, pero ahora estoy quedado acá. Bueno, en todo caso, esas son las historias que yo comento, pues aquí Bogotá es muy lindo, gracias, lo felicito y estoy orgulloso de estar aquí en Colombia. Y como le digo, pues las historias que usted está contando es muy bonito, que uno siente lo que es Ecuador, sí, de la provincia de Imbabura que yo soy. Entonces es una belleza. Lo único, como buen profesor que es usted, bien estudiado, yo sí tengo apenas de cuarto de primaria nomás, pero ahí voy. Entonces, por la parte que usted ya conoce todo lo que es Imbabura, pues quisiera conocer algo de lo que se llama de la parte de Laguna de San Pablo, la de Cuicocha y Abarcocha. Hay otro que está al pie de Otavalo, que se llama Mojanda. Entonces esas partecitas me hizo falta para conocer. No digo más porque ya conoces más que yo usted. Gracias. Gracias a usted. No, muchas gracias a usted, Mashi, Alipay. Vea, yo creo que, vea, a propósito, un datico que me faltó, y gracias por la pregunta. Cuando hablamos de este cerro Mojanda, que es donde está el Otavalo prehispánico, los líderes espirituales y políticos, hace muy poco tiempo hice una asociación. Resulta que aquí entre los muisca, el Moán, ¿y se acuerdan de la historia del Moán? Que a veces es un espanto que asusta, pero el Moán o Moján es un chamán, un yachac, un hombre de conocimiento. Y resulta que en esta zona de San Rafael se habla mucho de Hatun Curaca. ¿Qué es Hatun Curaca? El gran cacique, el gran taita, el gran líder. Entonces resulta que Mojanda puede ser una declinación chipcha de Hatun Curaca. Y es efectivamente donde está el gran cacique, el gran Apu, que es Hatun Apu, que es el gran líder, en ese cerro, pero también amarrando y uniendo a los pueblos andinos. Sí, señor.
el gran cacique, el Hatun Curaca o Mojanda. Justamente el negro, el color negro, y asociado al Yanaurcu y al Cerro Negro, es el color que caracteriza a los caciques y el poder y el liderazgo entre los pueblos andinos. Y particularmente la tierra que sirve para sembrar es la negra. Entonces ahí es donde parte el liderazgo de los pueblos, en este caso también del pueblo Quichua Otavalo, de ese negro, de la fertilidad de la tierra. Bueno, muchísimas gracias a todos, a ustedes.